Bueno, entonces vamos a continuar mirando funciones sobre listas y cómo este tema de reconocimiento de patrones nos permite codificar estas funciones o implementarlas. Entonces, hay muchos métodos que ya vienen predefinidos con las listas en escala, que ustedes van a poder usar eh, a partir del taller 3. La longitud que da el número de elementos de XS, XS es una lista, ¿no? Entonces, punto last se vuelve el último elemento de la lista. Si la lista es vacía, entonces lanza una excepción porque no hay un último elemento, porque la lista es vacía. Init se vuelve una lista con los mismos elementos de XS salvo el último, o sea, todos menos el último, pero obviamente si la lista es vacía, pues no hay un último, entonces no puede devolver nada y lanza una excepción. Take n, que lo que hace es coge de XS los primeros n elementos, devuelve la lista con los primeros n elementos de XS, ¿cierto? Ahora, si hay menos, entonces devuelve toda XS, pero si hay más de n elementos, devuelve los primeros n elementos. Drop n hace lo mismo, pero con el resto, devuelve los últimos n elementos. Te digo, no, no, quita los primeros n elementos y devuelve el resto después de quitar los primeros n elementos. La drop n es bota los primeros n y devuelve el resto. Si había más de los que hay que botar, pues va a volver vacío. Y take n toma los primeros n elementos y bota el resto. Y xs entre paréntesis n devuelve el enésimo elemento de xs. Y lanza una excepción si no existe un enésimo elemento. Pero no confundan cuando utilicen vectores, cuando utilicemos vectores que son inmutables también. Esta operación cuesta. Sacar el enésimo elemento de una lista cuesta n operaciones. En cambio, cuando tiene vectores o otro tipo de estructuras de datos en el que el acceso es directo, esa operación no cuesta nada, cuesta constante. Pero en las listas sí cuesta. Luego, utilizar esta notación pareciera que fuera muy eficiente, pero es muy ineficiente utilizar ese tipo de funciones como recurso primario. Bien, más métodos que ya están predefinidos con las listas. Yo puedo concatenar dos listas con este más, ¿sí? Que lo que hace es poner los elementos de la primera y luego los elementos de la segunda, todos en el orden en que estaban. Reverse, que lo que hace es devolver, coger una lista y devolverla en orden contrario. Y esta que no, que está, pero que no quiero que la usemos, que lo que hace es XS update NX, devuelve una lista con los mismos elementos de XS, salvo el enésimo, que lo que había lo cambia por X, lo que había en donde había una X. Lo que pasa es que ustedes sienten que eso es como una asignación, porque esto es como decir el enésimo elemento que había ahí, cámbialo por X. Pero no es una asignación, porque esto lo que hace es crear una copia de una nueva lista en la que cambió el elemento tal por tal. Sin embargo, este tipo de, de funciones las desanimo a usar porque son muy costosas y no valen la pena ni las necesitamos usar. No las queremos usar, mejor dicho, no, la voy a quitar de aquí porque después me la usan. Pero no la vayan a usar. Para buscar elemento hay un método que se llama indexOf que mira si X es un elemento de XS. Si sí, devuelve entonces en qué posición estaría ese elemento, el primer elemento donde aparece XS que sea igual a X, y si no, devuelve un -1. Y contains, que lo que dice es true o false, si X está dentro de XS o no. O sea, como que llamar a index of y mira si es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, quiere decir que sí estaba, y si era -1, quiere decir que no estaba. Entonces vamos a mirar cómo se implementarían algunas de estas funciones. Por ejemplo, ¿cómo se implementaría head? Head sería muy fácil hacer algo como esto. Digo, con reconocimiento de patrones. Defina la cabeza de una lista
o la de enteros, bueno, algo así como esto, sería igual a, entonces vamos a hacer un L match, realmente aquí no necesitamos este L match, y aquí sí necesitamos esto. Entonces, primer caso, que sea la lista vacía. Entonces, si es la lista vacía, entonces pues ahí que hay que lanzar alguna excepción. Porque pues no hay, la lista vacía no tiene cabeza, ¿cierto? Entonces hay que lanzar alguna excepción. Para que lanzaban excepciones. ¿Dónde era que estaban los que lanzaban excepciones? Segundo, yo me acuerdo cómo se lanzan excepciones. Aquí. Eso, Tony. Entonces lanzamos una excepción. ¿Cierto? El segundo case es que empieza por algo y continúa por un resto. En ese caso, entonces, ¿qué devolvería uno? Pues devolvería H, porque esa es la cabeza. Y se acabó. Entonces ya definí head. Si yo hago head de la lista 5, 8, 9, me vuelve 5. Algo así debe estar implementado. Pero entonces esa función es muy rápida porque es solamente coger el primero y devolverlo. No se demora, no hace nada, por eso dice aquí que su complejidad es constante. Es decir, que eso es muy rápido. Pero digamos si me pidieran el último elemento de una lista, last. ¿Cómo podrían implementar el last, el último? ¿No? Hagámoslo parecido a esto. Pero lo que queremos hacer es el último. Entonces ya el último elemento de una lista, ¿cómo haría uno? Aquí se me vienen un poco de cosas que no tengo que ver. El último elemento de una lista. El último elemento de una lista. Entonces, si la lista es vacía, es que no sé cómo hacer para bajar esto aquí. Si la lista es vacía, no hay un último elemento, ¿cierto? Entonces, ahora, si la lista no es vacía, si la lista no es vacía, ¿cuál sería un segundo caso? Porque uno podría decir como el anterior, no, que empieza por algo y continúa por un resto. Pero yo quiero devolver el último. Entonces, ¿cómo hago para devolver el último? Si la lista empieza por algo, yo podría decir, no, el último de LS, pero ¿qué tal que LS fuera vacía? O sea, que mi lista tuviera un solo elemento. Entonces, necesito realmente mirar ese caso primero, que tenga un único elemento. Entonces, si es un único elemento, pues ese es el último de la lista. Ese señor es el último, porque es el último, el único elemento es el último. Y el tercer caso, sí sería ya el resto, que empezara por algo y que continuara por un resto y ya no era vacío. Entonces, en ese caso, necesito sacar el último de esta. Aquí puse LS, LS, el último de LS.
Me está diciendo que si yo uso recursiva, tengo que decir que devuelve. Voy a volver aquí una lista de enteros. ¿Qué hice mal? Si es... Devuelve un entero, pues. Ay, sí, perdón. Tienes razón, tienes razón. Gracias, gracias. Devuelve un entero, no una lista de enteros. Ahora sí. Eso. Entonces el último de la lista, no sé, 4, 5, 6, pues devolver 6. Ya. Entonces, si ven, todas estas funciones terminan haciéndose con reconocimiento de patrones. Que si la lista era vacía, que si la lista tiene un elemento y que en cualquier otro caso, mira, aquí usé el comodín. Ahorita que preguntaban por el comodín, aquí había podido usar el comodín. Ya, aquí había podido hacer, en lugar de esto, usar un comodín y decir que en ese caso voy a usar el último de L.tail. Esto es una manera de hacerlo. La otra es decir ls y usar el comodín solamente en la primera vez. Algo con ls. Como este no necesitaba el nombre, le podía poner un comodín y así también funcionaba. A los que preguntaban por lo del comodín, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuánto se demora uno averiguando el último? Pues va pasando uno por uno hasta que lo devuelve. O sea, hace un número, si la lista tiene 10 elementos, hace 10 llamados a último, hasta que encuentra el último. O sea que se demora, su complejidad es proporcional al tamaño de XS, pero aquí no nos interesa la complejidad por ahora. Init, por ejemplo, init dice devuelvo los primeros sin el último. Entonces aquí dice, pues mire, si la lista es vacía, no hay nada que devolver porque no hay un último. Y si la lista tiene un solo elemento, ¿qué debe devolver? La lista vacía, porque pues si es todos menos el último, pues devuelve la lista vacía. Y si no, entonces ¿qué devuelve? Devuelve, ¿qué devolvería? Devolvería el primero con el init del resto, una cosa de ese estilo. Entonces fíjense que ya uno empieza a estructurar los programas sobre listas con reconocimiento de patrones según el patrón de la lista, si la lista era vacía, si tenía un elemento, si tenía no sé qué, y todo eso lo puede decir con patrones. ¿Cómo concatenaríamos dos listas? Concatenar la lista XS con la lista YS. Entonces uno dice, no, pues cojo XS, miro, si es la lista vacía, da YS. Y si no es la lista vacía, sino que empieza por X y continúa con algo, entonces lo que hago es, este X va a ir de primero porque estoy concatenando X con el resto, y luego concateno ZS, o sea, el resto de esta, con YS. ¿Cómo hago para invertir una lista? Entonces, una manera sería esto, si la lista es vacía, pues da la misma lista. Si la lista es de un solo elemento, pues da la misma lista. Pero si la lista empieza por X y luego sigue por el resto, entonces puedo reversar el resto, eso me da una lista, coger el primero y convertirlo en una lista de un solo elemento, y luego concatenar este con la lista que tiene un solo elemento al final. Y eso me daría la lista, la concatenación de listas. Sin embargo, esta no es la versión más eficiente de concatenar listas. Pero lo que yo quiero mostrarles es que con estas, reconocimiento de patrones, los programas de listas todos tienen esta pinta. Por ejemplo, aquí van a mostrar una función que es muy útil cuando uno tiene listas de listas, que aplana la lista, es decir, devuelve solo los elementos que hay ahí, que no sean listas de nada. Entonces, aplanar una lista, lo que hace es coger la lista original y mira, si ya es una lista vacía, no hay nada que aplanar, devuelve la misma. Pero si es una lista que empieza por Y y sigue por YS, entonces va a mirar si a Y tiene que aplanarlo, porque si Y era una lista, tendrá que aplanarlo. Entonces coge Y y mira, si es una lista vacía, entonces ya no hay nada que aplanarle a Y porque no tiene ningún elemento ahí,
Entonces el resultado de aplanar toda es aplanar el resto, que es lo que es. Si no, si la lista empezaba por Z y seguía por ZS, o sea, si Y era una lista que empezaba por Z y seguía por ZS, entonces yo tengo que aplanar esa lista, o sea, aplanar Z con ZS, o sea, aplanar y luego de aplanar Y, concatenarlo con el resultado de aplanar el resto, que es aplanar Y. Y el otro caso es que lo que había ahí no era una lista, ni la lista vacía ni ninguna lista. Entonces, si no es una lista, entonces no hay nada que aplanarlo. Entonces se devuelve él, ya está aplanado, y con cons con aplanar el resto de la lista. Esa sería la función aplanar, hecha con reconocimiento de patrones, esta función. Ahí está. Aplanar. Entonces, miren, si yo digo aplanar la lista que tiene 1, 1, que tiene el 2, la lista que tiene 3, con la lista 5, 8, entonces lo que hace eso es realmente sacar solo los numeritos y quitar los paréntesis que hay por ahí, o sea, todas las listas, aplana la lista. De nuevo, uso de reconocimiento de patrones. ¿Listo? Ese es como el asunto con las listas. O sea, las listas son un tipo de dato recursivo que se puede explorar, digamos, que se puede explorar usando reconocimiento de patrones, que es la razón de ser de los reconocimientos de patrones, explorar los datos de manera sencilla, de manera fácil, de manera como fueron construidos.